Hablemos entonces de los GeoPackage o los geopaquetes, como se les conoce también. Como habíamos dicho previamente, estamos hablando de un formato ampliamente versátil que funciona como una suerte de contenedor para poder albergar archivos de tipo vectorial y de tipo raster sin ningún tipo de problema. Los dos tipos de archivos se almacenan dentro de un GeoPackage y se da origen, se genera un archivo único para poder, evidentemente, poder transportarlo fácilmente. Este tipo de archivo entonces podemos definirlo como es un formato de archivos universales, una especie de contenedor que está basado en el lenguaje SQLite, de la librería SQLite. Es de tipo multiplataforma de tal manera que puede ser leído en diferentes sistemas de información geográfica, en diferentes sistemas operativos. Es compacto y portátil e ideal para la transferencia de información espacial. Por lo mismo que hemos descrito anteriormente, ¿no? Tratándose de un solo archivo en el cual toda esa información se compacta, es ideal realmente para poder transmitir grandes cantidades de información, ¿no? De una forma más eficiente. Ha sido publicado por la Open Geospatial Consortium. Es la organización, el consorcio que ha dado producción a este tipo de contenedor, a este tipo de formato. Es una suerte de un paralelo a OSGeo, que es la organización de software de Organización Geoespacial de Código Abierto. En este caso eso es básicamente como un paralelo, en las cuales también es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es poder brindar a la comunidad de usuarios de los sistemas de información geográfica de código libre de herramientas, entre ellas esta que es muy importante, ¿no? De almacenamiento y fácil distribución. Algunas características puntuales de lo que es un GeoPackage podemos comentar de que alberga información, como hemos dicho, tanto en vector como en raster, y también vamos a ver que en otros tipos de información como base de datos como CSV. Se encuentra estructurado para obtener un archivo único, como lo habíamos dicho anteriormente. Es solamente un archivo que se puede transmitir de forma rápida y sin tener que estar sujetos a terminales, a extensiones que evidentemente puedan hacer un poco más laborioso las labores de poder compartir la información. Podemos almacenar una multitud de geometrías, es decir, no solamente podemos almacenar un solo archivo, sino distintos tipos de entidades, distintos tipos de capas, ya sea punto, polígono, líneas y raster, evidentemente que hay un tipo, en un solo archivo. Se necesita un acceso directo sin necesidad de convertir ningún archivo, a diferencia, por ejemplo, de los CSV en los cuales tienes que adaptarlo teniendo en cuenta un criterio de sus coordenadas específicas para poder visualizarlo. Acá es tan solo poder cargar. Vamos a ver cómo es que se cargan estos geopaquetes dentro de QGIS y con eso vamos a poder visualizar la información que se encuentra contenida. Tiene una gran capacidad de almacenamiento de hasta 140 terabytes, perdón. Ahí evidentemente podemos almacenar en un solo archivo una gran cantidad de información, teniendo en cuenta asimismo que la información más pesada sería la información raster, ¿no? Dependiendo de las características y la resolución de nuestra información. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos guardar sin ningún tipo de problemas información de imágenes de alta resolución. Podemos guardar shapefiles a nivel continental, por ejemplo, que tengan muchos vértices, porque cuando nosotros estamos hablando de un shapefile, el hecho, lo que le da el peso al archivo es precisamente la cantidad de vértices que puedan tener los puntos, o la cantidad de puntos, o los vértices que puedan tener las entidades de línea y las entidades de polígono, ¿no? Entonces acá tenemos un espacio bastante considerable para un solo archivo, que es de 140 terabytes. A diferencia de los shapefile, por ejemplo, que tan solo me permiten poder almacenar datos hasta una cantidad de 2 GB. Y como habíamos dicho previamente, es leído por casi todos los softwares SIG, incluyendo, por supuesto, QGIS. Entonces, sin más dilación, acá tenemos un pequeño gráfico que evidentemente me dice que las diferentes capas de información, ya sea en vectorial o en raster, pueden ser almacenadas sin ningún tipo de problema dentro de un geopaquete. Vamos a ir a su carpeta de archivos, a la carpeta de archivos que ustedes tienen para poder visualizar qué es lo que tenemos ahí. Tenemos aquí en la carpeta GeoPackage, tenemos un archivo denominado Arequipa.
Lo que sucede es que yo hace un momento lo acabo de abrir y por eso es que se está visualizando algunas terminaciones que luego van a desaparecer o que mejor dicho no son no condicionan su correcto uso. Vamos entonces a cargar esta capa de arequipa.gpkg. Vamos a ir entonces a nuestra interfaz de QGIS. Venimos ahora al panel navegador. Esto es un archivo que estamos usando en su momento. Venimos acá al panel navegador. Vamos a ir a la sección donde me dice GeoPackage. Y colocaremos en conexión nueva. Se abre una pequeña ventana y vamos a ubicar el archivo que hemos descrito previamente. Archivos, a ver acá. Vamos a venir aquí en GeoPackage y vamos a cargar este único archivo de formato .gpkg. Bien, lo que sucede es que ahora se ha cargado dentro de esta pestaña de geopaquetes. Se ha cargado esta pequeña base de datos denominada Arequipa. Hacemos clic en esa flechita para poder visualizar cuál es su contenido. Dentro de su contenido tenemos este que es una tabla que se crea por defecto cuando nosotros creamos esta base de datos. Podemos tranquilamente venir clic derecho y borrar capa sin ningún problema. Pero lo que nos vamos a centrar es en la otra información. Tenemos información a nivel de centro poblado. Tenemos información de un DEM, que es un modelo de elevación digital. Una información en raster. Tenemos información de geología, de geomorfología en formato vectorial. Tenemos la capa que nosotros habíamos trabajado anteriormente de incendios forestales. También la hemos incluido aquí para poder hacer énfasis en ese tema de que nosotros podemos ingresar información hasta de tipo tabular dentro de un geopaquete. Y finalmente tenemos información de ríos a nivel de líneas. Entonces se terminó de eliminar esa capa. Cada vez que nosotros eliminamos una capa, lo que hace es una suerte de compresión. Por eso que se ha demorado un poco en el tema de eliminar. Para visualizar la información simplemente tendremos que hacerle clic derecho, añadir capa al proyecto. Comienza a cargar y acá por ejemplo tenemos lo que son los centros poblados de la región Arequipa en Perú. También podemos tranquilamente por ejemplo arrastrar la información sin ningún problema. Acá tenemos un modelo de elevación digital de Arequipa, es del satélite ALOS Pulsar de resolución 12.5 metros. Es un mosaico evidentemente de toda la región porque cada escena es más liviana. A ver, esperamos que cargue. Como es una información en formato raster, demora un poco en cargar. También por la extensión, porque estamos hablando de toda una región completa, ¿no? Entonces mientras va cargando, acá vamos a ir explorando lo demás. Lo de geología. Vamos a abrir. Y vamos a desplegar. Sí, es una capa de geología de toda la región. Podemos visualizarla aquí. Esto vamos a también verlo un poco más a detalle, pero acá estamos generando una pequeña visualización en función a la unidad geológica. Y finalmente geomorfología. Listo. La capa de ríos. Una capa de tipo, línea, la red hídrica de una región, ¿no? Que se encuentra aquí. Y también tenemos esto de tipo CSV. Vamos a verificar cómo es la visualización en caso se pueda realizar. Se carga como una tabla. Como es una tabla, evidentemente lo que podemos hacer es la de atributos, como hemos visto anteriormente.
Es solamente una tabla de atributos. Para poder desplegarla, evidentemente tendría que hacer el proceso anteriormente, ¿no? De agregar información en función de sus coordenadas. Esto, vamos a esperar a que cargue el tema del modelo de elevación digital. Es una información un poco pesada, por eso que se demora en desplegar. Entonces, de esa manera, nosotros podemos almacenar todos este tipo de capas, ya sea de tipo vectorial y raster. Como hemos visto, hay polígonos, hay polígonos, lo que vienen a ser puntos y lo que vienen a ser líneas, y también raster. Todo eso dentro de un solo archivo, que es el formato GeoPackage. Es un formato bastante práctico, bastante versátil y con muchas potencialidades. Sobre todo por el tema del almacenamiento de datos en la cantidad. Es decir, poder manejar hasta 140 terabytes. Estamos hablando de una cantidad bastante importante de información. Información a nivel incluso a escala nacional o escala continental, si lo queremos mencionar así. En este caso está que demora un poco para poder visualizar el modelo de elevación digital. Pero en todo caso vamos a omitir esto, porque tampoco queremos andar esperando. Y lo que vamos a hacer ahorita es cómo sería para poder generar un geopaquete. ¿Qué es lo que necesitamos, ¿no? Para poder, una vez que tenemos nuestra información, podemos también, por supuesto, empaquetarla y poder distribuirla de la mejor manera. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a cargar alguna capa preexistente a modo de presentación, y de esa manera vamos a crear nuestro geopaquete. Es decir, cuando estemos, por ejemplo, aquí en raster, creo que ahora vamos a cargar esta capa de Ecuador. Estamos en el menú vectorial. Vamos a raster. Venimos aquí. Vamos a cargar esta capa y vamos a cargar algunas capas vectoriales. Por ejemplo, esto de aquí. El mismo error. Ahora estamos en raster, vamos a vectorial. A ver. Cargamos esta capa. Y tenemos un raster, un vector. Hay algo que nosotros debemos conocer. Es que en un archivo GeoPackage, nosotros también podemos asignar una simbología por defecto. Esto vamos a verlo a más a detalle, lo que es la simbología y el etiquetado, pero vamos a hacer una breve mención. Supongamos que esto lo vamos a clasificar, y esto vamos a hacerlo un poco de forma somera porque lo vamos a hacer a detalle, como comentábamos. Supongamos que esto queremos clasificarlo en función a tipo de relieve. Tenemos esta información de tipos de suelos en función a tipo de relieve de la región de Tolima, en Colombia. ¿Qué pasaría si yo estos datos yo los quiero guardar para que me aparezca como un predeterminado? Vamos a hacer lo siguiente. Venimos aquí, en estilos, y voy a hacer clic en añadir. Entonces le voy a poner tipo de relieve. A este estilo se va a denominar relieve. Ponemos aceptar. Y ya se ha guardado. Entonces voy aquí a propiedades. Vamos a buscar aquí este menú de simbología. Y en la parte de abajo, en estilo, vamos a hacer guardar como predeterminado. Entonces, este estilo que nosotros acabamos de guardar, aplicar y aceptar. Toda vez que nosotros volvamos a ingresar un geopaquete, vamos a cargarlo con esta simbología. Aunque primero tenemos que crear el geopaquete, evidentemente. Vamos a crearlo a continuación. Vamos a darle clic derecho y le ponemos en exportar. Guardar objetos como.
En formato vamos a darle formato GeoPackage. Y en nombre de archivo vamos a ponerle paquete a este GeoPackage que se va a generar. Paquete. Listo. ¿Sí? Nombre de capa, esto va a ser Suelos Tolima. Suelos Tolima. Sí, esto va a quedarse con su tipo de coordenada actual como está, eso no lo vamos a variar. Geometría es un tipo polígono y listo. Aceptamos. A ver, bien, se ha cargado. Pero lo que vamos a hacer va a ser cargar ese estilo precisamente que nosotros habíamos guardado. Vamos a ir aquí a estilos, simbología, estilo. Vamos a poner en cargar estilo. Ah, ya. Tenemos que guardarlo de nuevo, sin ningún problema. Lo que vamos a hacer va a ser copiar este estilo y luego lo vamos a guardar como predeterminado. Ponemos aquí clic derecho y vamos a hacerle en estilos, copiar estilos. Todas las categorías. Luego venimos acá. Clic derecho estilos y pegar estilo, todas las categorías. Y ya se ha copiado el estilo anterior. Y ahora sí vamos a venir en estilos. Vamos a ir a añadir. Y le ponemos relieve. Aceptar. Una vez que venimos aquí, vamos a propiedades. En simbología, estilo. Vamos a poner guardar como predeterminado, porque ya se ha reconocido el estilo de relieve. Guardar como predeterminado. Guardar el estilo predeterminado en base de datos de origen local. Vamos a ponerle en origen. Listo. Cuando nosotros carguemos en el estilo, vamos a ver que evidentemente acá se está guardando, podemos cargar también un determinado estilo, que es el que precisamente estamos viendo ahorita, sin ningún problema. A ver, vamos a ver que se seleccionó como predeterminado, que es lo que nos importa. Vamos aquí en estilo. Sí, perfecto. Aplicar y aceptar. Entonces esto lo borramos. Y una vez que estamos aquí, lo vamos a actualizar. Y Arequipa. Ah, no. Tenemos que cargar la nueva conexión que hemos creado. Vamos a venir nuevamente a nuestra carpeta. Archivos, formatos, geopaquete, paquete. Lo vinculamos y acá ya está de Suelos Tolima. Y se carga con la simbología que se había guardado previamente. ¿Por qué? Porque la hemos definido como un predeterminado para esta capa, ¿no? Entonces, toda vez que nosotros modifiquemos algo aquí en los estilos que vamos a ver a continuación, podemos configurar algunos estilos predeterminados para que la capa se guarde y se cargue siempre con esa visualización. Esto nos sirve bastante porque, a diferencia de un shapefile en el que se cargan las simbologías de manera aleatoria, en el caso de GeoPackage podemos nosotros configurar previamente para que el usuario final de nuestra información pueda poder visualizar la data tal como nosotros la hemos dejado o como queremos que figure para él, ¿no? Por ejemplo, podemos suponer de que estas simbologías corresponden a cartografía oficial de Colombia, suponiendo evidentemente. Entonces a mí me interesa que al final el usuario pueda ver estas simbologías y que no se les cargue con colores aleatorios, ¿no? Esa es una de las potencialidades del geopaquete. Vamos a ver que también el geopaquete también podemos manejarlo, gestionarlo a través de este administrador de base de datos, que se encuentra en la pestaña de base de datos y vamos a administrar base de datos. Acá vamos a seleccionar, bueno, esto vamos a hacerlo más chico. En geopaquete
tenemos acá Arequipa, tenemos paquete. En paquete podemos, por ejemplo, además de esto, que es un estilo que se ha guardado para suelos de Tolima, es el estilo que hemos usado hace un ratito. En paquete podemos importar capa o un archivo. Vamos a seleccionar algún archivo que nosotros querramos que se considere aquí. Por ejemplo, vamos a guardar este raster que hemos usado previamente. Lo seleccionamos, tabla. Bueno, esto lo dejamos de como está porque es un raster, no tiene sentido asignarle un estilo de un dato vectorial, ¿no? Y le ponemos en aceptar. A ver, la capa de entrada falta. Es que había olvidado un asunto. Que cuando nosotros estamos en el administrador de base de datos, tan solo podemos agregar capa vectorial. Es un aspecto importante. Vamos a ver ahorita entonces cómo agregamos esta data raster. Pero por lo pronto, de pasada vamos a agregar algún otro dato vectorial que hayamos considerado anteriormente. Por ejemplo, para poder usar este administrador, ¿no? El de Aeropuertos Colombia. Venimos aquí, lo seleccionamos y lo abrimos. Igual el mismo tema, ¿no? Acá lo dejamos por defecto. En caso de que tengamos algunos objetos seleccionados, lo marcamos, si es que no, no. Y le damos en aceptar. La importación tuvo éxito. Y le damos en refrescar. Y dentro de este administrador de base de datos, lo que podemos hacer es visualizar la información a través de aquí. Aeropuertos me da una información respecto a sus metadatos, me ofrece una tabla de atributos para poder visualizar la información y también me permite una vista preliminar de la información. Son puntos, son aeropuertos que están en Colombia. Lo propio también con Suelos Tolima. En la vista preliminar también se visualiza con el estilo predeterminado. Ahora veamos cómo es que vamos a hacer para poder agregar una capa raster a este geopaquete. Habíamos quedado en que iba a ser esta información de Ecuador la que íbamos a agregar en ese geopaquete, ¿no? Es bien simple. Lo único que tenemos que hacer es esta información exportarla. Hacemos clic derecho, exportar, guardar como. Vamos a guardarla como un geopackage y vamos a seleccionar el nombre del archivo, que es el que acabamos de crear hace un momento. Vamos a venir aquí. El geopaquete que se llama paquete. ¿Sí? El nombre de la capa va a ser estos son nacimientos por cada kilómetro cuadrado en Ecuador en 2015. Sistema de referencia de coordenadas lo dejamos tal como está, sin ningún problema. Es que se creen pirámides, por el momento no, porque es un archivo bastante liviano. Y listo. Añadir archivo guardado al mapa. Aceptar. Se comienza a exportar y ya se ha generado un nuevo raster que es idéntico porque es el mismo, pero en este caso se va a encontrar dentro del geopaquete. Vamos a ver cómo se encuentra esa información. Vamos a eliminar esto que habíamos creado. Vamos a venir acá a navegador, esto lo vamos a actualizar. Y en el paquete ahora se encuentran los aeropuertos, que lo jalo. Sin ningún problema. Sucede que ahí me está pidiendo una transformación de coordenadas porque estos dos están en diferentes sistemas de coordenadas, pero no hay ningún problema porque vamos a visualizar. Información en formato punto, en formato raster y en formato polígono. No habría ningún problema si es que nosotros agregamos a una capa de líneas, sin ningún problema. Todo esto se encuentra dentro de este archivo de paquete.gpkg, sin ningún problema. Así como nosotros hemos agregado, nosotros también, por ejemplo, podríamos transferir información de un geopaquete a otro. Por ejemplo, si es que a mí me interesa agregar información de centros poblados en Arequipa y que se encuentre en este paquete, puedo simplemente jalarlo. Se carga, se carga. La importación tuvo éxito. Entonces esto vamos a refrescar y podemos notar que dentro del paquete ahora se encuentran centros poblados en Arequipa, en Perú. Toda esta información está dentro de un solo archivo que es paquete.gpkg y podemos seguir almacenando información así hasta 140 terabytes. Al final vamos a ver de que esta información
siempre se va a generar un archivo único, cuando máximo dos extensiones, pero estas extensiones no van a ser necesarias para su funcionamiento. Son un complemento, pero no son necesarias. O a veces se generan estas extensiones cuando estamos usándolo en cuando estamos usando en una sesión, ¿no? Cuando lo estamos modificando, es por eso que se generan esos archivos, pero de lo contrario no habría ningún problema. Entonces vamos a ver cómo sería eliminar. Bueno, supongamos que a mí ya no me interesa esta capa de suelos Tolima. Venimos aquí y borramos la capa. Me pregunta, ¿la capa suelos Tolima existe en el proyecto actual y quiere eliminarla del proyecto y borrarla? Yo pongo que sí. Me pregunta que si queremos esta información poder compactarla. Es importante hacer esto porque cada vez que nosotros estamos trabajando en un geopaquete, si es que yo elimino y no elimino algunos y le pongo en no, van a quedar algunos archivos residuales que van a aumentar el tamaño del geopaquete sin ningún sentido. Entonces le ponemos que sí. Y parece que ya se borró, fue algo súper rápido. Sí, ya se borró, sin ningún problema. Y lo propio también podría volver a y también se borró acá de lienzo. También podría agregar información, eliminar información. Lo propio también sería con por ejemplo, con este registro histórico de incendios. También podemos jalarlo, igual se va a agregar, ¿no? Sin ningún tipo de problema. La importación tuvo éxito. Y entonces, en este geopaquete realmente es muy versátil y les recomiendo su uso porque es básicamente una forma muy eficiente de poder gestionar los datos espaciales que nosotros tengamos. Entonces, de esa manera, bueno, finalmente vamos a ver cómo se visualiza el archivo, ¿no? Para poder nuevamente ver cómo estaba el archivo, vamos a eliminar todas estas capas. Y esta información, pues, supongamos que ya no quiero utilizarlo, simplemente eliminar conexión y ya queda libre. Entonces vengo acá a geopaquete, actualizar, y se ha generado aquí. Este es el archivo. Paquete.gpkg, este es el archivo que yo voy a agarrar y voy a transferir en caso quiera pasar información, ¿no? Es bastante versátil. Entonces vamos a darnos cuenta que ya hemos definido lo que son los distintos tipos de datos espaciales. Hemos verificado algunos formatos que han sido bastante interesantes, pero sobre todo este formato que es muy eficiente. Les recomiendo su uso como había comentado. Entonces ya tenemos lo que viene a ser el geopaquete.